Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a seguir con la parte de dinámica de partículas. Solo dos ejercicios porque creo que ya queda un poco claro. Y ahorita vamos a enfocarnos más en las ecuaciones de cinemática para en el tercer ejercicio darles una pequeña introducción a lo que se viene la próxima semana. Si es que no les han dado todavía la parte de dinámica de cuerpos rígidos, que es lo que realmente les van a evaluar en este parcial, sobre todo la parte cinemática de cuerpos rígidos, que eso ya empezamos la próxima semana bien. Y bueno, bueno, esperemos que pase el avión un rato. Y bueno, y ahora sí vamos a empezar con este ejercicio de aquí. Y vamos a tener siempre en cuenta las fórmulas que les enseñé en la clase pasada. Si no se acuerdan, bueno, sí se deben de acordar, ¿verdad? Velocidad final. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, ¿verdad? Luego tenemos que velocidad final al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por el tiempo, y también tenemos que el desplazamiento, por cierto aquí era por el desplazamiento, qué bueno que les recordé porque hasta yo me había olvidado. Ya, y aquí está la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Siempre hay que tener estas fórmulas a la mano, son las principales, pero bueno. Entonces, vamos a ver el problema, a ver qué es lo que nos pide. Nos dice que un paquete pequeño se suelta desde el reposo en A y se mueve a lo largo del transbordador ABC. Muy importante esta parte de que se suelta desde el reposo. Nos quiere decir que la velocidad en A va a ser igual a Serapio. ¿Ya? Entonces el paquete tiene una aceleración uniforme mientras desciende sobre las secciones AB y CD. Entonces en AB y CD va a tener la misma aceleración constante de 4.8. Y si la velocidad del paquete en D es de 7.2, entonces aquí BD al final va a ser igual a 7.2 metros sobre segundos. Lo que nos piden en A es la distancia entre C y D, que es esta de aquí, ¿verdad? Y luego nos va a pedir el tiempo requerido para que el paquete llegue a D. Ok, vamos por partes. La distancia entre C y D. ¿Cuál sería esta distancia? Vamos a ver. Ya, muy fácil. En esta sección de aquí tenemos una aceleración constante, ¿verdad? Y nos están pidiendo el desplazamiento. Si nos piden el desplazamiento, tengo la velocidad final. Puedo usar esta fórmula, ¿verdad? Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más dos veces aceleración por el desplazamiento, donde el desplazamiento va a ser obviamente la distancia d, ¿verdad? Porque se va a desplazar durante toda la distancia d. Ahora, tenemos la velocidad final que es 7.2, tenemos la aceleración que era 4.8 en este trayecto, esto no tenemos, y la velocidad inicial no tenemos. Mucho ojo aquí porque se pueden confundir. La velocidad inicial no sería la velocidad del punto A, sino la velocidad del punto C. Entonces, tendríamos que hallar la velocidad del punto C para poder usar esta ecuación. Entonces la vamos a dejar por ahí por el momento. Bueno, no, porque la podemos usar por hallar la velocidad en B. Entonces, la velocidad en B al cuadrado es igual a la velocidad inicial. La velocidad inicial aquí sería la de A. Estoy usando este trayecto por si acaso, por si no se dieron cuenta. Más dos veces la aceleración, que era de 4.8, recuerden. Y la distancia aquí sí la tenemos, que es la de 3 metros. ¿Ya? Entonces la velocidad en A era 0, entonces aquí sería 0.
y la velocidad en b va a ser la raíz de todo esto. Entonces bb va a ser igual a la raíz de 2 por 4.8 por 3, y esto me da 5.37 metros sobre segundos al cuadrado. Ay, perdón, metros sobre segundo, no estamos en aceleración. ¿Ya? Y ahora, ¿qué sucede aquí? Ojo que su velocidad es constante entre b y c, lo que significa que la velocidad en el punto B va a ser igual a la velocidad en el punto C. Entonces esto también va a ser igual a la velocidad en C. Después de esto tenemos que ya podemos hallar la velocidad en D, ¿verdad? La velocidad en D, mejor dicho, la distancia D es igual a la velocidad en C al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento, que sería D, ¿ya? Entonces BD, si no me recuerdo, era 7.2 al cuadrado. BC era 5.37, que es lo que vamos a sacar dos veces. La aceleración es 4.8 en este último segmento. Y la distancia D es lo que queremos hallar. Entonces podemos despejar todo esto y nos queda 7.2 al cuadrado menos 5.37 al cuadrado. Todo esto dividido para 2 por 4.8. Vamos a ver cuándo nos da este valor. Nos da aproximadamente 2.4 metros. ¿Ya? Y aquí tenemos nuestro primer literal, que nos sale 2.4 metros. Vamos a ponerlo aquí. Toda esta distancia. Distancia D. Ok. Ya, ahora lo siguiente que nos piden es el tiempo requerido para llegar que el paquete llegue a D. Ya, aquí esto es muy importante. Si se dieron cuenta, lo que hicimos en el literal anterior es tomar las secciones, ¿verdad? Porque hicimos esto porque literalmente no podemos utilizar una de estas fórmulas en todo este trayecto, porque si se dan cuenta la aceleración va cambiando. Aquí es constante, aquí es cero y aquí es constante. Por lo tanto, siempre hay que intentar procurar dividir por secciones que tengan cierta uniformidad, por decirlo de alguna manera. En este caso, primero tomamos esta sección, ¿verdad? Porque la aceleración es constante. Aquí porque la velocidad es constante y aquí la aceleración constante. Y esto mismo vamos a hacer para el siguiente literal. Primero vamos a hallar el tiempo que nos toma de ir de A hasta B, luego el tiempo que nos toma de B hasta C, y luego el tiempo que nos toma de C hasta D. ¿Ya? Entonces vamos a ir haciendo eso. Y en el literal B tenemos. Vamos a hallar primero el tiempo de A a B. Creo que podemos usar esta fórmula. La velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Tiempo que sería el de AB. Ya, la velocidad en B habíamos quedado que nos da 5.37. La velocidad en A es en 0 porque sale del reposo. La aceleración sí nos dieron que era 4.8 y el tiempo viene a ser lo que queremos despejar. Entonces TAB va a ser igual a 5.37 sobre 4.8. Esto me da 1.11. Redondeado 1.12 segundos. Bueno, esto no parece una agencia, vamos a ponerlo así mejor. Segundos. Ahora, para el tiempo entre B y C, aquí que teníamos que la velocidad es constante, ¿verdad? Entonces, si multiplico la velocidad por el desplazamiento, me va a dar el tiempo, ¿verdad? Aquí no tenemos aceleración, mucho ojo con esto. Entonces, el tiempo va a ser el tiempo de BC. La velocidad en B, en todo el trayecto BC, va a ser la misma velocidad de B, que era de 5.37.
¿verdad? Metros sobre segundos por la distancia que, si se dan cuenta, son 3 metros entre BC. Entonces vamos a multiplicar por 3. Y, bueno, perdón. Y cometí un grave error. La velocidad por el tiempo es el que me da el desplazamiento, ¿verdad? Porque metros sobre segundos por segundos se elimina segundos y nos da metros. Entonces aquí por el tiempo de BC va a ser igual a la distancia, que era 3. Entonces el tiempo de BC va a ser igual a 3 dividido para 5.37, que me da 0.56 segundos. Ahora vamos con el último tiempo, que sería el tiempo de CD, donde aquí la aceleración varía, por lo tanto aquí vamos a usar la otra fórmula, la velocidad en D al cuadrado, no, velocidad en D es igual a la velocidad inicial, que sería la velocidad de C, más la aceleración por el tiempo. El tiempo sería de CD. Velocidad en D era 7.2, recuerdo. Velocidad en C es igual a 5.37. La aceleración es 4. Ahí se me fue. 4.8. Y el tiempo CD es lo que obviamente queremos hallar. Entonces vamos a despejar esto tranquilamente. Y esto nos da 0.38 segundos, ¿verdad? Y entonces el tiempo total que le toma llegar desde A hasta D va a ser el tiempo de AB más el tiempo de BC más el tiempo de CD. Esto va a ser igual a 1.12 más 0.56 más 0.38, que esto me da 2.06 segundos. Ya, sencillito. Si se dan cuenta, en este problema la verdad es que no había tanta complicación por parte de cálculos ni de fórmulas, simplemente es más aplicar la fórmula y tampoco el razonamiento es tan complicado. Entonces, simplemente vamos a el siguiente ejercicio, porque creo que ya quedó muy entendido esa parte. Y obviamente antes de nada quiero recalcar que muy importante esto, tomar este ejercicio para que vean que hay que tomar por secciones que nos convengan, secciones uniformes. No van a cometer el error de una vez calcular la velocidad, la distancia, tomando desde A hasta D. No. Así que bueno, vamos a ver este ejercicio de aquí, que creo que este de aquí sí toma un poquito más de razonamiento, pero tampoco es demasiado complicado. Entonces, vamos a leer lo que es el problema. El problema nos dice que dos bloques A y B, que son los que estamos viendo en la figura, se colocan sobre un plano inclinado. El plano sería este, existen los dos bloques. Como se muestra en la figura, en t igual a 0, A se proyecta hacia arriba sobre el plano con una velocidad inicial de 27 pies sobre segundos. Bueno, aquí ya nos marcan, ¿verdad? Que la velocidad en A al inicio es 27 pies sobre segundos y B se suelta desde el reposo. También nos ponen que la velocidad en B es igual a 0 al inicio, ¿verdad? Entonces, nos dice que los bloques pasan uno junto al otro un segundo después. Ya, entonces vamos a hacer la gráfica. Aquí está A y por detrás está B. A y B están al mismo tiempo en t igual a un segundo. Están juntitos. Los,
y B llega a la parte baja del plano inclinado cuando T es igual a 3.4 segundos ya. Entonces cuando B es igual a... B ya llega al final. ¿Ya? Si se sabe que la máxima distancia que alcanza el bloque A desde la base del plano es 21 pies, ¿ya? Y que las aceleraciones de A y B son constantes y están dirigidas hacia abajo sobre el plano inclinado, es decir, las aceleraciones irían en esta dirección. Nos pide determinar las aceleraciones de A y de B y la distancia D y además la rapidez de A cuando los bloques pasan uno junto al otro. Ya, vamos a ver qué hacemos. A ver, en primer lugar nos dijeron que la distancia máxima que alcanza el bloque A es de 21 pies. Y esto me va a servir para calcular la aceleración de A. ¿Por qué? Porque si esa es su distancia máxima, significa que hasta ahí llegó. Y si hasta ahí llegó, significa que en ese momento su velocidad final es 0. Es decir, justo en ese punto ya paró. Por eso esa es su distancia máxima, la máxima distancia que alcanzó. La velocidad inicial nos dijeron que era 27, si la tenemos, más la aceleración de A, que esta no la tenemos, y el desplazamiento que era 21, perdón. Ya, entonces la velocidad inicial era de 27 al cuadrado, según recuerdo. No, aquí está. Sí. Y con esto podemos sacar la aceleración de el bloque A. $17.36 y estamos en pies sobre segundo al cuadrado. Ya. Así que ojo, siempre que les den este tipo de ejercicios donde te dicen que llega a una distancia máxima, hay que pensar un poquito y darnos cuenta que si llegó hasta ahí significa que justo en ese momento, al ser el final, pues ya su velocidad en cero, ya no puede avanzar más. ¿Por qué? Porque la velocidad ya es cero, ya queda estático. O regresa, quién sabe. Pero bueno, una vez hallada la aceleración en A, nos pedían también la aceleración en B. Ya, para la aceleración en B está un poco complicado porque tenemos el tiempo de llegada, ¿verdad? Lo que le tomó. Y ya, pero no tenemos la aceleración ni tampoco la distancia. Es más, la distancia es otra variable que nos piden. Así que tenemos un poco complicado por ese lado. Lo que podemos hacer es usar este dato de aquí, ¿verdad? Nos dice que en un segundo los bloques chocan, ¿verdad? No se chocan, sino que pasan uno al lado del otro. Si tomamos como referencia hasta el punto de partida de A y acá el punto de partida de B y decimos que esta distancia de aquí es X, también podemos decir que esta distancia de acá será D menos X, ¿verdad? Hasta ahí sí me cachan. ¿Por qué? Esta es X, una distancia cualquiera, y esta sería D menos X porque toda esta distancia de aquí era D, ¿verdad? Y en un segundo el bloque A avanzó X unidades y el bloque B avanzó D menos X. Entonces tal vez podemos hacer una igualación ahí, ¿verdad? Si por ejemplo tenemos que X es la distancia que avanzó el bloque A, el desplazamiento entonces igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ya. Entonces X va a ser la velocidad inicial de A era 27, el tiempo en el que chocan es de un segundo, más un medio, la aceleración de A ya la sacamos, que es 17.36, y el tiempo al cuadrado sería 1 al cuadrado, porque dicen que en un segundo chocan, no chocan, dale, chocan, no, se cruzan, perdón, ahí sí. Ya, y vamos a ver qué valor nos da esto.
Ahí me da un valor de 35. Bueno. No puede ser tan grande. ¿Por qué? Porque aquí es negativo, porque la distancia, perdón, la aceleración iba en este sentido, ¿verdad? Y además el mismo signo que está acá nos lo dice, pero me olvidé ponerlo. Entonces sería menos aquí, porque va en el sentido contrario de la velocidad, entonces ahí sería 18.32. 18.32 pies. Esa es la distancia X. Ya, pero nos falta D menos X. Entonces, D menos X sería eh, el desplazamiento del bloque B con una velocidad inicial por un tiempo más un medio de la aceleración de B por el tiempo al cuadrado. Ya. La velocidad inicial de B es 0, ¿verdad? Entonces D menos X va a ser igual a un medio de la aceleración de B. T, esto es, T es igual a 1 y 1 al cuadrado es 1, entonces sería un medio de AB. Ya, conocemos X, D menos 18.32 igual a un medio de la aceleración de B. Ya, y aquí tenemos una ecuación y dos incógnitas, entonces no nos es suficiente. Por lo tanto, vamos a ver qué más podemos hallar. La distancia D la podemos hallar. La distancia D va a ser igual a... Nos dice que B llega a la parte baja del plano inclinado cuando T es igual a 3.4 segundos. Entonces, el desplazamiento de toda la distancia D va a ser igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración de B por 3.4 al cuadrado. 3.4 era, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Porque nos dice que en 3.4 segundos, como está aquí en el último gráfico, B llega hacia el final. Es decir, que B recorrió el desplazamiento de toda la distancia D. Por eso puse esto. Y la velocidad inicial de B es 0, al inicio. Entonces nos queda que D es igual a un medio de la aceleración de B por 3.4 al cuadrado. Que entonces esto sería igual a 5.78. Aceleración de B. Ya, y dejamos la distancia en aceleración de B, por lo tanto, si se dan cuenta, ya nos queda una ecuación con una incógnita. Listo. Ahora podemos simplemente despejar. ¿Verdad? Dice factor común acá. Voy a ir directamente. Y entonces la aceleración en B va a ser igual a 3.47, creo que está bien. Sí. Ya, entonces esto estaría en 10 sobre segundo al cuadrado. Ya, y hallamos el primer literal, la aceleración de A y la aceleración de B. Pero creo que con esto ya tenemos todo prácticamente, porque de aquí nos piden la distancia D. Aquí tenemos D, 5.78 por 3.47.
Ya. Y tenemos el literal B. Y el literal C nos pide la rapidez de A cuando los bloques pasan uno junto al otro. Entonces nos está pidiendo la velocidad final de A con la velocidad inicial de A, más aceleración por el tiempo. La velocidad final no la sabemos. La velocidad final era de 27. Sí, de 27 pies sobre segundos. La aceleración de A, ¿cuánto era? 17.36. Y el tiempo que es cuando cruzan era un segundo, si no me recuerdo, si en un segundo cruzan. Nos piden que la velocidad cuando cruzan. Entonces esto nos queda 9.64 pies sobre segundo. La velocidad se va reduciendo conforme el bloque sube, ¿verdad? Hasta llegar a cero. Ya eso sí ya es pura intuición. Y ya tendríamos nuestra velocidad final. Y ya eso sería todo. No, esta vez sí como que hubo que pensar un poquito más, relacionar ecuaciones, hacer esta relación en la distancia entre lo que recorrió uno y lo que recorrió el otro con respecto a la distancia más larga. Esas ya son cosas que van a tener que ir sacando con pura lógica, ¿verdad? Pero realmente así son los ejercicios de este tema. Creo que lo más importante era lo que di la clase pasada, lo de las poleas y los bloques, que son varias partículas al mismo tiempo. Aunque este también. Pero bueno, quiero darles también ahora a lo que yo considero lo más importante de este capítulo. Quiero más enfocarme en esta parte de aquí. Esto de aquí ya estamos con cuerpos rígidos. Si se dan cuenta, vamos a leerlo primero ya. Dice que el mecanismo que se muestra en la figura P15.57, que está aquí, nos dice que L tiene una longitud de 160 milímetros y B tiene una longitud de 60 milímetros. Si la manivela AB gira con una velocidad angular constante de 1000 RPM, en el sentido de las manecillas del reloj, nos pide determinar la velocidad del pistón P y la velocidad angular de la biela cuando θ es igual a 60 grados. Aquí tienen que estar muy atentos. ¿Por qué? Porque al nosotros tener cuerpos rígidos, nosotros en un punto del cuerpo vamos a tener diferentes velocidades. ¿Recuerdan los bloques, verdad, que teníamos antes? Aquí en cualquier punto tenía todo la misma velocidad. ¿Por qué? Porque no era un bloque realmente era un bloque de manera gráfica, pero como estamos trabajando con partículas, se lo consideraba como partículas. Obviamente lo ponía como bloque para que sea más intuitivo el gráfico, pero estábamos idealizando todo ese objeto a una simple partícula. En este caso, si nosotros tomamos esta partecita de aquí, la sacamos acá, vamos a tener que la velocidad en este punto, por ejemplo, no va a ser la misma que la de acá, o que la de acá, o que la de acá. Vamos a tener diferentes velocidades para un solo cuerpo. Y esa es la magia de los cuerpos rígidos. De hecho, ya en esta parte que también es cinemática de cuerpos rígidos, bueno, cinemática, al ser cuerpos rígidos va a ser muy diferente. Ya no vamos ni siquiera a utilizar las fórmulas de velocidad final, velocidad inicial, no, para nada. Lo que vamos a nosotros usar ahora son velocidades relativas para ver qué velocidades existen en tal punto. Ya vamos a ver cómo hacemos esto. Ya. Nos vamos a también valer de velocidades tangenciales, de velocidades normales, de aceleraciones y de aceleraciones normales y tangenciales, de velocidades angulares, velocidades relativas, bueno, muchas cosas. Pero en sí, lo que mayormente, el mayor truco que se utiliza en esta parte, por ejemplo, si nos piden hallar la velocidad en este punto, que es lo que nos piden,
Sí, la velocidad en D sería en este punto. Y la velocidad angular de la biela cuando θ es 60 grados. Y la velocidad angular de esta partecita aquí, que se la conoce como la biela. La velocidad angular de todo este cuerpo. Porque si bien es cierto, el cuerpo va a tener diferentes velocidades aquí, aquí y aquí, pero eso no significa que su velocidad angular no pueda ser la misma en todo el cuerpo. ¿Ya? Tenemos que tener claro este tipo de conceptos. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar para sacar la velocidad en este punto? Recuerdan las velocidades relativas, ¿verdad? La velocidad de v con respecto a era igual a la velocidad de v menos la velocidad de a. Es lo mismo, solo que está en otro sentido. Pero esta es la fórmula más común que se va a usar en este tipo de ejercicios, siendo esta la velocidad del punto que queremos conocer y esta una velocidad que ya tenemos. En este caso puse la velocidad de b, que es un punto que no conocemos, y la velocidad en a como punto de partida, porque ese es un punto que sí conocemos, es un punto donde realmente sabemos cuál va a ser la velocidad. Y la velocidad de v con respecto a, que ya vemos qué va a ser, qué significa esta ecuación en este caso, por qué más se lo podría reemplazar. En este caso, ¿por qué yo digo que la velocidad en a sí la conocemos? Porque si se dan cuenta, este cuerpo va, si gira, va girando así, va girando así, va girando así, y si se dan cuenta, muchos puntos de esta pieza, de esta manivela, se va a mover. Sin embargo, este punto central se va a quedar anclado en la misma posición, por lo tanto la velocidad en A va a ser cero. Todo este tipo de pernos que vean en las figuras van a tener una velocidad de cero. ¿Ya? Ahora entonces BB nos queda que va a ser igual a la velocidad de B con respecto a la velocidad. Si se dan cuenta, quedó mucho más simplificada la fórmula. Ahora, ¿qué es la velocidad de B con respecto a? Esto va a ser igual a la velocidad angular del cuerpo donde se encuentran estos dos puntos, en este caso sería AB, por la distancia de B con respecto a. Esta es otra fórmula importantísima que vamos a usar mucho, mucho, mucho. En este caso, si se dan cuenta, la velocidad angular de AB sí la tenemos, que es la de 1000 RPM. ¿Y la distancia cuál es? La distancia desde A hasta B, que la podemos sacar porque tenemos el ángulo y tenemos la distancia. ¿Ok? Ahorita no lo voy a resolver, lo voy a resolver la siguiente clase, pero es nada más para que entiendan el concepto que hay detrás de este tipo de ejercicios, que es lo que me interesa ahorita. Pero si quieren pueden resolverlo y pueden adelantarlo. Entonces, yo con esto ya puedo conocer la velocidad en B. ¿Por qué? Porque velocidad angular la conozco. Distancia de B con respecto a, también la conozco. Ahora, la velocidad en D no la conozco. Entonces yo puedo hacer otra forma. La velocidad en D es igual a la velocidad en B más la velocidad en D con respecto a B. Ahora, la velocidad en B la conozco. Sí, la saqué de aquí. Va a tener dos componentes posiblemente en I y en J. Y la velocidad en D con respecto a B, aquí es igual. La velocidad angular de BD por el radio de D con respecto a B. Esto posiblemente nos queden dos componentes, pero esto de aquí no lo conocemos. Y esto de acá tampoco lo conocemos. Tenemos una ecuación y tenemos dos incógnitas. Entonces, ¿qué hacemos?
Pues aquí lo que podemos hacer es otra parte que se tiene que ver en este tipo de ejercicios. Si se dan cuenta, este pistón que está aquí, que incluye, que sería la velocidad bueno, nos piden la velocidad del pistón en pocas palabras porque nos piden la velocidad del punto D. Entonces, hay que darnos cuenta que esto está encajado de esta manera, que tiene dos paredes aquí que le va a permitir, mejor dicho, le va a impedir que se mueva para la derecha o para la izquierda. Entonces, la palabra clave es que no se mueve ni para la derecha ni para la izquierda, significa que o se va a mover para arriba o se va a mover para abajo, una de dos. ¿Y esto qué significa? Significa que va a tener su componente en J. Es decir, que en esta ecuación puedo igualar las I y las J. Y en la parte de las I, la velocidad en D va a ser 0 porque no se puede mover en ese componente. Entonces así se resuelve este ejercicio. ¿Okay? Ahora, algo muy importante. Aquí no nos piden aceleración, pero yo creo que esto lo vamos a hacer. También les van a pedir aceleración en los ejercicios. Ahora, ¿cómo se calcula esta aceleración? Muy fácil, aceleración en B igual a aceleración en A más la aceleración de B con respecto a, ¿verdad? Lo mismo que estaba acá. ¿Cuál es la diferencia ahora? Bueno, la aceleración en A va a seguir siendo 0, no se mueve ese punto. Pero esta componente que está aquí, ojo, mucho ojo, se va a dividir en dos, en una componente radial y en una componente tangencial. La radial va a estar dada por menos w al cuadrado, producto punto, r de b con respecto a, más la aceleración angular en AB, estamos en este cuadro, de AB. Si no entienden, si no saben qué mismo con estas letras, no se preocupen, ya en la siguiente clase explicamos bien, pero es para que vayan bien preparados porque este tema sí es muy... La gente suele decir que es complicado, así que les recomiendo que presten atención, por eso estoy yendo despacio, por eso estoy aprovechando esta parte para explicar un poco la teoría. ¿Ya? Y simplemente es esta fórmula, donde esta velocidad angular, si la tenemos, y esta de aquí nos la debería dar el problema. Entonces sí podemos sacar AB. ¿Ya? Solo sería la mayoría de veces esta fórmula la que hay que memorizarse. Esta parte de aquí a lo mejor se las pueden expresar como W por W por R de B con respecto a, creo que suelen poner. Pero para que no se confundan, mejor pónganla de esta manera, que es como yo siempre la uso, como la voy a usar a lo largo de mis clases, porque se me hace muy sencillo a la hora de implementarlo. ¿Ya? Y simplemente este sería el concepto básico de la parte de cinemática. Ahora, hay otra parte que no la voy a explicar ahora. Pero cuando hay una aceleración en el cual la distancia va a ir cambiando, por ejemplo, digamos que esta distancia L no es constante, sino que va a ir aumentando conforme el ángulo θ cambia. Aquí va a existir una componente de Coriolis, una aceleración relativa nueva, donde la fórmula va a aumentar un poquito. Así que para esos casos van a tener que añadir una componente más. Ahorita no lo hagan. Generalmente no suelen tomar esos tipos de ejercicios. Probablemente les ponga uno más después. Pero por ahorita simplemente les informo eso por si acaso. Pero bueno, la mayoría de ejercicios sí suelen ser de ese calibre. Y nada, creo que me voy a quedar por aquí por ahora. Cualquier pregunta que tengan, ya saben que pueden consultarme en cualquier momento. Bueno, no en cualquier momento porque paso medio ocupado, la verdad.
Pero sí en los días viernes y los días jueves suelo estar atento a cualquier tipo de preguntas. Una cosa más, y es que la próxima semana ya comenzaremos ya a trabajar este tipo de ejercicios, y que realmente estos ejercicios son muy largos, así que espero que tengan paciencia y que vayan anotando paso por paso, porque un signo, con que se equivoquen en un signo, porque sí, van a haber muchos cambios de signos por las referencias y cosas así, se les puede cagar todo. Así que mucho cuidado con eso. Ya esta sería la introducción de cinemática de cuerpos rígidos. La semana empezamos y hasta luego. Hasta aquí llegamos.